hermanas. Bueno, Dios nos dio una vez más la posibilidad de poder estar reunidos con ustedes y debemos, de verdad, yo estoy agradecido a Dios porque nuestra estadía en la tierra es muy incierta, ¿no? Y bueno, Dios los bendiga, saludos a nuestros hermanos ahí en Argentina, les vieron también el día viernes que estuvieron conectados y envían muchos saludos todos allá. Y bueno, saludos también para ellos hoy día que están conectados ahí en Argentina, Tumbes, Milagros, Galápagos, Machala, todos los hermanos, Dios los bendiga, Manabí. Y entonces, bueno, tomemos la palabra de Dios. Aquí me da gusto ver a hermanos que ya vamos viéndolo varias veces. Dios los bendiga mucho. Estamos agradecidos a Dios por escuchar buenos cantos, ¿no? Buenas voces. Dios los bendiga. Gloria al Señor. Queremos lecturar nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4. San Lucas, capítulo 4. Gloria al Señor. Es una real bendición poder contar en una reunión con muchos hermanos de muchos lugares, ¿no? Cuando la fe se junta, muchas cosas toman lugar. Entonces, vamos a lecturar el Evangelio de San Lucas, el capítulo 4. Vamos a leer el verso 5. Y Jesús siendo tentado, dice, y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a Jesús, ¿no? A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorases, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Vamos a orar un momento, porque entendemos la necesidad de que Dios pueda revelar su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este momento de estar reunidos con nuestros hermanos aquí, Señor, en esta ciudad. Te decimos gracias por darnos esta oportunidad, por disponer de este tiempo, Señor, alrededor de la fe de tu pueblo. Juntos, Señor, abrir tu palabra y entrar en esa esfera de entender, Señor, la necesidad de que ella sea revelada. Porque podríamos entrar en la esfera solamente de aprendérselo o hablar de ella. Pero eso solamente nos dará un poco de información tal vez. Pero si entendemos la necesidad de revelación de ella, y te pedimos a ti, tú lo darás, Señor. Y eso es poder prevaleciente, Señor, en nuestra vivir cristiano. En el nombre de Jesús, decimos gracias, Señor. Gracias por darnos este día. Y suplicamos que mientras tu palabra es traída, Señor, que la necesidad de cada creyente, de cada uno de tus hijos, Señor, en donde estuvieren, fuera suplida, porque esa es tu promesa, Señor. Oramos por cada necesidad de cada creyente en cualquier lugar donde tu palabra esté llegando. Señor, decimos muchas gracias por ello en el nombre de Jesucristo. Con mucha expectativa tomaremos nuestro tiempo, Señor. Amén. Dios los bendiga. Bueno, tomen sus asientos. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, es un buen tiempo. Queremos usar un tema siendo que Dios declara, y el mensaje declara que este es un tiempo de una batalla entre Dios y el diablo, que jamás se haya peleado, ¿no? Entonces nuestro tema es
descubriendo e interceptando los ataques de Satanás. Porque si alguien lanza un misil, una bomba, ¿ve? Y eso logra estallar en su objetivo para lo cual es enviado, el resultado de eso es triste sobre aquellos en quien cae esa explosión. ¿Entiende? Pero si es descubierto, ¿entiende?, que ha sido lanzado, si es descubierto todavía antes de que llegue, puede ser, y tienes el equipo para interceptarlo, ¿entiende?, puedes librar muchas vidas, puedes evitarle desgracias a mucha gente. Por eso cada país se preocupa en tener un sistema de inteligencia, ¿ve?, para descubrir, ¿entiende?, los planes de cada adversario, los planes de cada enemigo, ¿entiende?, y se preocupa en tener un sistema defensivo, ¿ve?, para poder bloquear cada golpe del enemigo. El profeta en el mensaje de Satanás dijo, eso es lo que el creyente necesita, lograr descubrir los golpes del enemigo y tener la habilidad para bloquear sus golpes. Mientras tú puedas hacer eso, tienes mucha probabilidad de ganarle en la batalla, ¿entiende? Pero si cada golpe que lanza te cae, cada golpe te debilita, ¿entiende? ¿Ve? Entonces necesitamos entender que es una batalla que no solamente es como la antigua, ¿no? ¿Ve? Tal vez el pentecostal decía ayuno y oración, ¿entiende? Y bueno, y pensando que de esa manera se iba a ganar. Claro, en la antigüedad las guerras lo ganaban, ¿entiende?, los soldados, ¿ve? Mejor entrenados, más fuertes, más capaces, porque a veces tenían que pelear cuerpo a cuerpo. Hoy no, hoy es una guerra de inteligencia, de tecnología muy alta, muy elevada. Y lo natural, Dios permitió que venga a escena para revelar la real batalla, cómo se peleará. ¿Entiende? No es difícil vencer si sabes cómo y tienes cómo vencerlo. Y sabes quién es tu adversario. ¿Entiende? Nosotros vemos cómo es que Israel ganó una guerra en 6 días. Invadió 4 naciones y le hicieron la guerra. Y en 6 días les invadió a las 4. ¿Por qué? Porque ellos entendían, viene una guerra en el futuro. Entonces dijeron, necesitamos multiplicar por 10 nuestro presupuesto para inteligencia. Y hay que infiltrar nuestros espías en los países militarmente más poderosos. Infiltraron uno en Egipto, uno en Siria, ¿entiende? Holst en Egipto, Coe en Siria, por años. Entraron a descubrir todos los secretos, tanto de Egipto y de Siria, los enemigos más poderosos, con la artillería más moderna, obtenida de Rusia, ¿no? ¿Ve? Entonces, cuando llegó el tiempo de la guerra, Israel lo sabía todo, lo tenía todo, ¿entiende? Y en bien lo declararon la guerra, en 2 horas desapareció toda la aviación egipcia, ¿entiende? No lo podían creer que al mediodía ya la mitad de sus tanques estaba deshecho. ¿Ve? Es un récord que no es ficción. Piense, hay ejércitos que están luchando 1 año, 2 años, 10 años, ¿entiende? En 6 días, 4 naciones invadidas. ¿Por qué? Porque Israel está en su tierra. Porque es la voluntad de Dios que está en su tierra. Porque es la hora de que debe estar en su tierra. Y cuando alguien está cumpliendo la voluntad de Dios, se vuelve invencible. Ya nunca más será derrotado. ¿Entiende? Entonces dice, era el plan de Dios. Y cuando ellos deberían estar en su tierra en la Segunda Guerra Mundial, y no quisieron estar en su tierra, porque antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial, ¿entiende?, eran muchos judíos haciendo un esfuerzo por traer a ese en el Estado judío. Pero la gente no captó, nadie quiso luchar por eso, porque la pasaban bien en Alemania, la pasaban bien en muchos países, y empezaban a tener mucha buena economía y se pusieron muy contentos. ¿Entiende? Entonces de esa manera no iban a regresar. No tenían sed de ser nación cuando Dios ya había mostrado su interés, su voluntad de que sean nación. Sabían que deberían ser nación, pero decían algún día. ¿Entiende? Entonces la Segunda Guerra Mundial los atrapó fuera de su país. ¿Qué sucedió? 6 millones de judíos muertos. ¿Entiende? Pero los sobrevivientes, los más débiles, los pequeños niños y todo ello, ellos entendieron. ¿Entiende? Que no hay alternativa, no hay salida, entonces ahora son nación. Y el profeta dijo, desde que Israel ha llegado a ser nación, según la Biblia, dijo, ya nunca más será vencido. El profeta murió en el 65,
66, 67 le declararon la guerra a Israel. Una guerra, 4 naciones, por todos los lados, a un país pequeño. Hoy son más de 200 millones de árabes, todo alrededor de Israel. Y es un misterio, todos los días juran que lo van a destruir. Y Rusia es uno de los aliados que les provee de todo. Una potencia mundial. Todos los días juran que lo van a destruir y todavía no pueden hacerle nada. Todos los días le lanzan misiles, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están en su tierra. ¿Entiendes? Y el profeta dijo, si la novia entra a su tierra, se vuelve invencible. ¿Entiende? Ellos serán son los siervos. Entonces es ahí donde tenemos que entender. Pero tenemos un enemigo, el mismo de ellos. ¿Ve? Satanás. Ahora, ¿cuáles son sus ataques? ¿Entiende? ¿Qué es lo que está lanzando contra ti? Porque son poderes invisibles. Porque a través del caballo rojo y negro, él hizo ataques visibles. Mató más de 68 millones de creyentes a través de los 2000 años, ¿entiende? ¿Ve? Y obtuvo y quitó el dinero de sus súbditos, ¿entiende? A través del caballo negro. ¿Ve? Entonces, ¿pero qué es lo que hoy está haciendo bajo el caballo amarillo? Dijo, está matando billones. No millones, billones. Pero tú dices, no veo la matanza. ¿Dónde está? ¿Entiende? Dijo, es una matanza en tu fe. Es una matanza en tu alma. Porque hay mucha gente que está caminando en el cuerpo, pero muertos en el alma. Entonces, ve, pero Dios nos envió una palabra, un mensaje, para descubrir todos los ataques del diablo. Porque el objetivo de Dios es que usted conozca todo el plan y los objetivos de Satanás. Ese es el objetivo principal de Dios en este día. Tú dices, ¿eso es así? Mira los sellos. El plan de Dios en este día era revelar los 7 sellos. ¿Qué son los 7 sellos? ¿Entiendes? ¿Qué es el primer sello? Revelando a Satanás y sus obras y sus planes en el caballo blanco. ¿Qué es el segundo sello? Revelando a Satanás todos sus planes, sus acciones en el caballo rojo. ¿Qué es el tercer sello? Revelando a Satanás todos sus planes para obtener el dinero de la gente en su caballo negro. ¿Qué es el caballo amarillo? Todos los planes de Satanás para matar, ¿entiende? ¿Qué es el caballo para matar en el mundo espiritual a la gente? ¿Qué es el caballo? ¿Qué es el quinto sello? ¿Entiende? 6 millones de judíos muertos. La Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es el sexto sello? El plan del diablo para matar y marcar su gente. Y hacer una economía mundial. ¿Entiende? El séptimo sello se abrió para revelar los demás. Y en cada sello era revelar a Satanás. Y la gente piensa que no tenemos interés de conocer al enemigo. ¿Cómo vas a vencer algo que nunca sabes? ¿Entiende? ¿De dónde vienen sus ataques? No sabes sus planes. ¿Ve? Entonces, este es un día donde juega un papel indispensable el servicio de inteligencia de cada país. ¿Entiende? Entonces Israel entendió, tenemos que hacer el mejor servicio de inteligencia, en lo natural. Ellos, al ver sus hermanos muertos bajo el quinto sello, ellos dijeron, nunca más vamos a permitir un holocausto. Y no lo permiten. Dijeron, por cada judío que nos maten, matamos 10. ¿Entiende? Ahora, ellos, en lo natural. ¿Ve? Ahora mira la batalla en lo espiritual. El profeta dijo, cuando nosotros miramos aquí, dijo, a Jesús, la palabra. El diablo miró. Jesús no era cualquiera. ¿Entiende? Entonces dice, Jesús no podía empezar su ministerio si él no vencía a Satanás. ¿Te das cuenta? Por eso que mucha gente quiere hacer algo por Dios sin vencer. ¿Entiende? Del camino el diablo le da su paliza y ya está. Ve. Pero primero uno tiene que vencer. Por eso Jesús fue llevado, dice primero. Ve, antes que empiece su ministerio, primero anda en una batalla con Satanás. Y la Biblia registró estos símbolos. ¿Entiende? Ve, y nunca lo podríamos haber entendido. Parecía algo sencillo si los sellos no se hubiesen abierto. Pero cuando los sellos se abrieron, nos muestra, dice el profeta, estos 3 golpes que Satanás dio a Jesús son lo mejor que él tiene. Dice, lo mejor que Satanás puede golpear. Porque al mirarlo a Jesús no era cualquiera. Entonces lanzó sus mejores golpes. Lo mejor de su poder. ¿Entiende? Lo mismo hará en esta edad cuando ve un pueblo con un mensaje. Súper. Entonces, queremos enfocarnos en esta parte donde el diablo lanzó un golpe. ¿Qué es? Dice el verso 5, le llevó el diablo a un monte alto a Jesús y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Por qué? ¿Entiende? ¿Por qué le mostró todos los reinos? ¿Por qué le mostró todas las naciones, la gloria de ellos? Y luego le dijo, te doy. ¿Por qué? Él sabía, dice el profeta, por qué vino Jesús a la tierra.
Él sabía que Jesús ha venido a redimirlo. Él sabía que Jesús ha venido a tomar de regreso los reinos de este mundo. Ha venido. Eso es lo que dice Apocalipsis, capítulo 11. Ese es el plan de Dios. Satanás sabe el plan de Dios. ¿Ve? Entonces, cuando miramos el plan de Dios, ¿ve? Lo último que Dios va a hacer, va a recuperar a todos los reinos de esta tierra, porque en realidad le pertenecen a Dios. Adán se los entregó, pero Dios lo va a recuperar otra vez. ¿Entiende? Ahora, el diablo sabía, lo miró a Jesús y sabía quién era. Si los demonios simples decían, sabemos quién eres, sabían por qué había venido. ¿Entiende? Y Satanás conocía el plan final de Dios. Si nosotros miramos el verso 15 de Apocalipsis 11, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Bajo la séptima trompeta, escuche, hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Es el objetivo final de Dios. Ve, traer de regreso, ve, todos los reinos de esta tierra. Es uno de los planes, ve, para él. Entonces, Satanás sabiendo quién era Jesús, ve, y sabiendo el plan de Dios, entonces dice, él vino a Jesús. La Biblia registra eso, pero el profeta vino y le dijo, muy bien, todos sabemos por qué has venido. Yo sé, tú sabes por qué has venido y yo sé por qué has venido. ¿Entiendes? Tu plan es traer o recuperar otra vez aquello que me entregó Adán. ¿Entiendes? Muy bien, dijo. Ve, tú sabes que tienes que pagar por eso. Y sabes que el precio no es fácil. Sabes que tienes que derramar tu sangre. Sabes que tienes que ser castigado, azotado, destruido, destrozado. Sabes por lo que tienes que pasar. ¿Entiende? Y Jesús sabía. Porque el diablo podía leer Isaías 53. Ve, él sabe mucho. Tú digo, mira, las escrituras que hablan lo que te toca, de lo que te espera pasar. Para recuperar esto. Pero ¿sabes qué? Te hago una oferta. No vayas a la cruz, no pagues el precio. Te la ofrezco fácil. Dobla tus rodillas y toma, no pagues el precio. Te la devuelvo. Solamente adórame. ¿Entiende? Dice el profeta, Jesús no cayó en ese golpe. Pero el profeta dijo, el 99.9% de la gente cristiana, incluyendo predicadores, dice, lo aceptan a manos llenas. En otras palabras, dice, le ofreció una vida cristiana fácil. Le dijo, no tienes que pasar por todo el proceso correcto de la redención. No tienes que pasar, no, podemos hacerlo de una manera ilegal. ¿No es este día de los negocios ilegales? ¿No es este un día? Por eso las cosas que ves afuera es para revelar, ¿entiende? Las intenciones de Satanás, ¿entiende? ¿Por qué crees que no funciona la vida cristiana? Si Jesús hubiese aceptado esa oferta, ¿tú crees que hubiese servido eso? ¿No hubiese servido? No tendríamos opción nadie, porque el precio tenía que ser pagado. Sería un negocio ilegal, no tendría valor ante Dios. Ante las leyes no serviría, ¿entiende? Entonces es glorioso ahí cuando tú entiendes, ve, que Jesús no aceptó, para él le convenía, ve, era una oferta que a él le convenía, no tenía que pasar lo que tuvo que pasar, pero él sabía, eso no va a beneficiar a nadie, él no estaba perdido, ¿entiende? Ve, él no estaba, ¿entiende?, en condición de deudora, pero él sabía, hay un pueblo que nunca tendría una opción si yo tomo esta vía fácil, si yo tomo esta oferta. ¿Entiende? El profeta dice, cuando el diablo ve a un cristiano, ¿ve?, sólido en la palabra, como Cristo, ¿entiende? Una iglesia, ¿entiende?, que empieza a tomar la palabra, él va a ofrecerle este tipo de ofertas, ¿entiende? Él va a venir a ti a hacerte, esta es una de los golpes, una de las ofertas, a proponerte a ti, a vivir una vida cristiana fácil y todavía hacerte creer que vas a tener éxito en tu misión. Jesús sabía su misión y el diablo sabía la misión de Cristo. Tú has venido a recuperar, esa es tu misión. Yo te ayudo a cumplir tu misión. Satanás es muy acomedido aparentemente. Parece que te quiere ayudar. Mentira. Te quiere hacer fracasar en tu misión. Y cuando nosotros venimos como cristianos, él aparece a tu lado a ofrecerte una oferta que te va a llevar a tu ruina en tu vida cristiana. ¿Entiende? ¿Ve? Él viene a hacerte una oferta de un cristianismo fácil. Un cristianismo que no es el escritural. Que no es el verdadero. ¿Entiende? Entonces le dijo, no vayas a la cruz, porque que en otras palabras le dijo, no vayas, no celebres las 3 primeras fiestas. Sin muerte, sin Pascua, sin panes y levadura y sin resurrección, tú lo puedes tener todo. Ahora, Jesús no lo creyó y no lo aceptó, pero la gente lo acepta.
La gente no desea el real cristianismo. No lo tienen porque no lo desean. Si lo desearan, lo tuvieran, porque Dios no le ha dado el monopolio del real cristianismo a nadie. ¿Entiende? Está disponible para cualquiera. ¿Entiende? ¿Pero qué es? ¿Por qué no somos los cristianos que debemos ser? Falta de entendimiento. Satanás ha bombardeado. Este es un poder. ¿Entiende? Este es un ataque que ha soltado. Y una vez que cae a la gente, ¿entiende? ¿Cuál será el resultado de esto? ¿Cuál será el efecto? Una forma de pensar, ¿entiende? Vendrá a escena. Una actitud vendrá a escena. Si Jesús hubiese aceptado esto, Él hubiese estado haciendo la misma adoración. ¿Cuál era la adoración al diablo? ¿La de fariseos? ¿La de saduceos? Jesús, eso es lo que vino más adelante y les acusó. La adoración a Satanás, no vayas a pensar que es por ahí ponerse el 666, o ser drogadicto, o ser alcohólico. El diablo nunca se propuso, más bien él le da vergüenza ese tipo de gente. La ambición de Satanás era ser como Dios. ¿Entiende? ¿Ve? La gente piensa, hoy el diablo está por ahí, por esos rincones, toda esa gente sucia. No, él está avergonzado de eso. ¿Ve? Miren los días de Babilonia. ¿Quieres ver el pensamiento de Satanás? ¿Ve? Dios lo tipificó en muchos hombres, en muchos líderes, como el rey de Egipto, tipificando al diablo, como el rey de Babilonia, tipificando al diablo y destruyendo a Jerusalén. Cuando lo miramos, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 1, dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, y el Señor la entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, el rey de Babilonia, le dice, que trajese, mira qué gente quiere, que trajese a los hijos de Israel, que trajese de los hijos de Israel, cualquiera del linaje real de los príncipes. En otras palabras, la ambición del rey era, búscame gente no de cualquier tribu, de la tribu real, de la tribu de Judá. Quiero, dice, que trajese del linaje real de los príncipes, muchachos, no todos los que pertenezcan a la tribu de Judá, pero muchachos jóvenes. ¿Te das cuenta? La ambición de Satanás es la juventud. Jóvenes en quienes no hubiese tacha alguna. Mira lo que pedía el rey de Babilonia. No quiero esos jóvenes sucios, derrotados. No, esos no lo quiero. ¿Entiende? Esos ni el diablo lo quiere. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Menos Dios, hermano, menos Dios. ¿Entiende? Pero el pensamiento que Satanás bombardea, no cumplas con los requisitos que Dios requiere. Y toma el objetivo. Y vas a lograr, Dios te envió a traer de regreso la redención. Le dijo, mira, anda por este camino, igual lo vas a lograr. Su mentira. ¿Entiende? Y cuando eso cae, ¿cuál es el resultado? Gente no yendo por el camino provisto por Dios, sino por otro camino, y luego resultan perdidos. Qué raro, soy cristiano, estoy en el mensaje, tengo 20 años, 30 años en el mensaje. ¿Y dónde está el resultado? ¿Dónde está el resultado? ¿Entiende? Tenemos que buscar resultados. No queremos ser fanfarrones en nuestra fe. ¿Entiende? Entonces dice, muchachos, jóvenes, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, y un poco ignorantes, no, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar, dice, en el palacio del rey. Ve, yo quiero, dice, para que me sean útiles, para yo tenerlos bajo mi dominio. ¿A quién quiere tener bajo su dominio? A los príncipes de la tribu de Judá. ¿Entiende? Los ancianitos de repente por ahí. No, yo quiero, dice, muchachos, que estén a mi disposición, que hagan mi obra. ¿Entiende? Porque uno que está derrotado, todo por ahí, se no va a engañar a nadie. ¿Entiende? ¿Sabes esas cosas? Pero él quiere mover su engaño. Tiene que ser a través de alguien que tenga logros. ¿Ve? Tiene que ser a través de alguien, ¿entiende? Que mira los requisitos que da Babilonia. Y Babilonia, ve usted, siempre es el reino del diablo. ¿Ve? ¿Entiende? Y aquí está Dios revelando y el Espíritu Santo escribiendo los deseos de este rey para mostrar los deseos de Satanás. Porque ese es el objetivo de Dios. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que Satanás, ve usted, busca bombardear? ¿Cuál es el ataque que busca soltar? Busca convencerte. Que el objetivo, buscó convencerlo a Jesús. Que su objetivo de redentor, su objetivo de salvador, lo podía lograr por una vía diferente a la que estaba escrito. ¿Entiende?
por una adoración fácil. Le quería hacer fácil el camino. Y es ahí donde tienes que preguntarte qué deseo hay en ti. Porque si Satanás ya soltó su bomba y ya cayó en ti habrá un deseo de un cristianismo fácil. En ti habrá un deseo, ¿ve?, de un cristianismo sencillo, liviano, light. ¿Entiende? ¿Ve? Ahora tienes que preguntar dentro de ti. ¿Cómo? Porque los poderes del diablo no lo está soltando afuera, pues está bien saludable y todo bien, pero dentro de ti, en tu forma de pensar, en tu forma de entender, ¿entiende? En tu forma, ve usted, de anhelar. ¿Qué tipo de vida cristiana anhelas? ¿Cuál es tu deseo? ¿Entiende? Y el ataque de Satanás es soltar un pensamiento de que en la vida cristiana, ¿entiende?, es algo sencillo, algo simple, algo fácil. ¿Entiende? Ese es el ataque de Satanás hoy. Convencerlos a la gente. Para ser un ingeniero, no, pues eso es muy, muy difícil. Tienes que ir a salir de secundaria, estudios preuniversitarios, luego la universidad, y tienes que amanecerte haciendo los trabajos y mucho sacrificio, porque ser un ingeniero es ser alguien muy especial, ser una persona muy grande, un doctor, ¿entiende? Un científico. ¿Entiende? Y la gente cuando recibe ese pensamiento, tú lo ves a ellos esforzándose para eso, porque han creído que para eso hay que esforzarse. ¿Entiende? Pero cuando tú ves esa misma gente que se esfuerza para lo natural, tú lo ves que en su vida cristiana no hace ningún esfuerzo, porque ese es el efecto de las bombas y de los misiles del infierno en una vida. ¿Entiende? ¿Cuál es? Una forma de pensar de que la vida cristiana, ¿entiende?, es algo simple y sencillo. En otras palabras, Dios, ve, es alguien, ¿entiende?, que recibe cualquier cosa, recicla lo peor para Dios, lo mejor para el reino de esta tierra. Para aquí yo tengo que dar mi mejor esfuerzo, mi mejor dedicación, mi mejor interés para las cosas de esta vida, ya sea para tu casa, para tu trabajo, para tu profesión, para eso lo mejor. Para Dios, lo peor. Eso es lo que Satanás le dijo. No hagas todo eso. Solamente doblas tus rodillas, ya está, te la doy fácil. Ahora le dice, solo anda a la iglesia. ¿Entiende? Ve, solo anda a la iglesia. Y tú ves la gente viviendo una vida cristiana fácil, ese es el resultado de los ataques de Satanás. Pero tiene que haber un deseo de descubrirlo y luego interceptarlo. Es decir, no recibirlo, rechazarlo, destruirlo antes que lleguen a ti, no dejarlo entrar en ti. Es un insulto a Dios pensar que las cosas de Él se viven de cualquier manera. El diablo quiere mostrar que Dios es alguien tan simple, la vida de Él, el reino de Él, la eternidad que Él ofrece, no de cualquier manera. Para eso no tienes que esforzarte. La profesión más alta que hay es el cristianismo. Ningún científico, ¿entiende? Ninguno de la NASA, nadie es. ¿Ve? Ellos y en la misma capacidad y en el mismo esfuerzo para obtener sus títulos, ¿entienden? Ese mismo esfuerzo no les va a alcanzar para ser cristianos. El cristianismo tiene que ir más allá que eso. Un precio más alto que eso. Un sacrificio más alto que eso. ¿Pero qué es? Cuando recibimos el pensamiento errado. ¿Entiende? Nuestros hechos hablan de eso. ¿Entiende? Entonces, cuando vemos esas cosas, ¿cuál es el resultado? Encuentras un cristianismo débil. La gente, ve usted piénselo, porque el diablo viene y te convence, ¿ve? Adórame. Y ofrece un sistema de adoración. ¿Entiende? Un sistema de adoración a Él. Tantas cosas. Y Jesús va a revelar. Tú dices, cuando Jesús no lo aceptó, pero la gente del día de Jesús sí lo aceptó. Esa bomba cayó. No cayó sobre Jesús, pero hay gente sobre los cuales sí cayó. ¿Entiende? Cuando tú miras, por ejemplo, San Juan 6. En San Juan 6, Jesús multiplica el pan, luego la gente al ver que ya no está, entonces ellos viajan, buscando a Jesús. Multitudes buscan, entiende, barcos, y lo buscan, y llegan al otro día. Entonces dice, cuando llegaron, mire el verso 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas, fueron a Capernaum buscando a Jesús. Piénsenlo, van a invertir, dejaron de trabajar ese día, tal vez pidieron permiso, bueno, se arriesgaron a que les boten el trabajo, otros tenían tal vez trabajo propio, ¿entiende? Y no solo eso, invirtieron su dinero, alquilaron barcos, pagaron sus boletos por buscar a Jesús. Ahora, piénsalo, a Jesús no lo buscaba cualquiera, tú lo miras y lo lees y no entiendes la escena que estaba en ese día, porque todos habían acordado, y cada iglesia y cada púlpito decía, en el momento que alguien lo hubiéramos con Jesús,
lo excomulgamos, lo botamos fuera y están perdidos, lo sacamos de la sangre. ¿Entiende? Tú puedes mirar San Juan 9 eso. Los padres del ciego no se acobardaron, edad tiene, dijeron. ¿Y por qué? Porque tenían miedo de identificarse con Jesús. Pero estos pierden el miedo y desean oírlo. Entonces dice, van buscándolo a Jesús. Dice el verso 25, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O en otras palabras, te hemos estado buscando. ¿Ve? ¿Por dónde has llegado? No sabíamos que estabas aquí. Es más, no sabían que estaba ahí, se arriesgaron. Dice, lo buscaron por todos lados, dijeron, la única opción es que se haya ido allá. Pero no le hemos visto subir en barco. Bueno, de todos modos vamos, no estaban seguros que iba a estar allá. De todos modos, algo que no era seguro, pero hicieron su esfuerzo. Y cuando lo hallaron, le dijeron, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahora mira Jesús. Era que le diga, oh Dios les bendiga, hermanos, de verdad, ¿cómo me buscan? Oh, me siento halagado. No, le dijo, ustedes me siguen. No, porque han visto, entiende la señal que deben ver. ¿Qué es? ¿Vieron el pan multiplicarse? ¿Vieron los milagros? ¿Les gustó? ¿Les gustó el espectáculo? ¿Quieren seguir viendo milagros? ¿Quieren seguir viendo cosas físicas en lo natural? Por eso me siguen. Y Jesús dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Mira a Jesús, ¿entiende? Mira a Jesús diciéndole a esta gente. Ahora, si Jesús viene a ti, ¿entiende? Piensa, te va a decir lo mismo. Tú dices, sí, yo entiendo eso. ¿Ve? Trabajar, recuerda, por la comida que a vida eterna hay que trabajar. Entonces, pero ellos están trabajando por la natural. Entonces, ¿qué dice? Por la comida natural no tienen que decirte porque el estómago pide que comer y tienes que, ¿entiende? Y si tienes familia, los niños lloran y tienes que salir a trabajar, quieras o no. ¿Entiende? Pero cuando se trata de las cosas de Dios, dice, no siento hoy día, y te dejas que el sentir te domine. ¿Qué pasaría si tienes los hijos y el niño empieza a llorar, quiero leche y no hay? Dice, no siento trabajar. Cuando sienta trabajar, tienes hambre, ¿ya? ¿Dices eso? Es así. Pero te das cuenta que para la vida cristiana es diferente. Jesús dice, más énfasis debe haber en ti para trabajar para la comida que a vida eterna permanece. Tú dices, ya lo sé. Muy bien. ¿Ve? El problema es que la gente, el diablo bombardeó pensamientos para engañarte, para que no sepas quién eres tú. ¿Entiende? ¿Ve? Entonces uno está pensando que es este cuerpo. ¿Ve? Pero esto es solo tu cuerpo. Tú no eres el cuerpo. El real tú es el alma. Porque un día el real tú saldrá de ese cuerpo. ¿Entiende? Y entrará en otro cuerpo. Tampoco eres la teofanía. ¿Entiende? La teofanía es un cuerpo donde el real tú entrará ahí. Tampoco eres el cuerpo glorificado. Eso obtendrás. Son cuerpos que obtendrás. Pero el real tú es el alma. ¿Entiende? Entonces cuando la gente recibe el entendimiento errado, no el de la Biblia, ¿ve? Entonces el diablo te busca, te lleva a hacer un esfuerzo que no te dará éxito. Le dijo a Jesús, haz esto y lo recuperas. Era mentira. ¿Ve? Eva creyó su mentira. Jesús no creyó esa mentira. ¿Entiende? Igual, ve mucha gente pensando, no, cierto, está pensando que ellos son el cuerpo. Por lo tanto, se dan la mejor camisa tal vez, el mejor saco, los mejores zapatos, el mejor alimento, la mejor casa, los mejores muebles, todo esfuerzo para este cuerpo, que no eres tú. Porque tú no eres el cuerpo. Pregunta, ¿cuánto inviertes en tu alma? ¿Cuánto tiempo gastas en tu alma? Cuando leemos la Biblia, entiendes solamente de una manera superficial, ¿ve? Entonces no captamos el énfasis de Jesús. Jesús no está contento que le sigan. Era que esté maravillado, vienen al culto, me van a escuchar, siéntense hermanos. Oh, vamos a conversar con ustedes. No, le dijo, yo no quiero que ustedes vengan sin entendimiento. ¿Entiende? Yo quiero que ustedes, dijo, me sigan y trabajen por la comida que a vida eterna permanece. ¿Se gozaron ellos? Ahora escuchen estas cosas. En Jesús no cayó este veneno, estas bombas que el diablo lanzó. Pero en la gente, en muchos de Israel sí cayó. Y esta gente, cuando cae ese tipo de ataque de Satanás, ¿qué produce? Produce un deseo de oír la palabra. No cualquier palabra, buena palabra. Porque ellos van a oír a Jesús. Y Jesús no va a predicar cualquier palabra. Y ellos quieren oír buena palabra. ¿Entiendes? Solo quieren oírlo. Quieren satisfacerse, quieren sentirse bien en un culto. Pero ellos no quieren ser esa palabra. ¿Entiende? Ellos solamente quieren oír a alguien que predique bien. ¿Entiende? Y cuando Jesús les enfatiza que ellos son los que deben trabajar por esa comida. ¿Entiende? Mire lo que terminó siendo. Si nosotros avanzamos
Avanzamos un poco al final. Dice el verso 65. Y dijo, dice, por esto os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Recuerda, habían venido a Jesús, dice. Desde entonces, cuando él predicó este énfasis, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Se da cuenta? Era gente que no les gustaba trabajar por su alma. La comida que vida eterna permanece es la palabra de Dios. Tú encuentras gente, expertos, gente, hasta tú le encuentras ingenieros, catedráticos, son expertos en matemáticas, en todo, pero no en la palabra de Dios. ¿Entiende? Y eso es lo que Jesús requería. Por el profeta clamó lo mismo y dijo, este es un mundo científicamente ignorante de la palabra. ¿Entiende? Saben de todo y te enfatizan en todo, pero no hay nadie que te enfatice en la palabra. Solo Dios manda un profeta. Si hemos recibido ese mensaje, entonces estaremos leyendo ese énfasis. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es? Ve, una vida cristiana fácil. En otras palabras, una vida cristiana de la cual Satanás no esté desagradado. Una vida cristiana, ¿entiende? En la cual Satanás no le moleste, no sea molestado. Porque hay una sola cosa que le molesta a Satanás. Una sola cosa. ¿Entiende? La palabra de Dios. ¿Entiende? Mira los planes en los días de Egipto. Decía, maten todos los niños, no las niñas. A él no le molesta una iglesia, una vida de iglesia. Pero él decía, maten los niños. Porque el profeta dice, el varón es tipo de la palabra y la mujer es tipo de la iglesia. Las niñas, déjenlo vivir, dice. Mostrando el deseo de Satanás. El deseo de Satanás quiere verte a ti con una vida de iglesia, pero no con una vida palabra. ¿Entiende? ¿Ve? Cuando en los días de Jesús igual, maten los varones. ¿Entiende? Y Atalía igual mató toda la simiente real. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es? Miramos otra vez. Esto es a los que habían ido a buscarlo. ¿Entiende? Cuando nosotros miramos San Juan 8, ve, otra vez Jesús tuvo que luchar con este espíritu. Tuvo que pelear, hacer guerra con este espíritu. Cuando vemos en San Juan 8, el verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Se da cuenta? Ve, los demás fueron a buscarlo. Ahora estos son gente que ha creído en él. Señor, hemos creído en ti, creemos la palabra de la hora, queremos ser tu iglesia, ¿entiende? Queremos congregarnos contigo. En otras palabras, ¿entiende? Ve, el Señor, qué bien, contento, feliz. Jesús le dijo, muy bien, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis mis discípulos. En otras palabras, les acepto como creyentes, como mi iglesia, si deciden permanecer en mi palabra. ¿Por qué? Porque eso es el bombardeo de Satanás. No te va a quitar el deseo de ir a la iglesia, el deseo de ofrendar, de diezmar, de hacer obras, de vestirte correctamente. No, ese es su caballo blanco, una aparente justicia. ¿Entiende? ¿Ve? Pero ¿qué quitó en el caballo blanco? ¿Cuál era el misterio del caballo blanco? ¿Entiende? ¿Dónde estaba el secreto para mostrar que eso no era Cristo? Todos los teólogos hasta ahora siguen pensando que ese caballo blanco del primer sello es Cristo. ¿Entiende? Pero ¿dónde está el secreto? El secreto es que en vez de la espada, tienen un arco. No ni siquiera una flecha, un arco. ¿Entiende? ¿Ve? Una vida limpia y todo, pero un arco. ¿A quién hace daño un arco? ¿Entiende? Entonces, ¿qué es? La oferta de Satanás de ofrecerte a vivir una vida cristiana, pero sin la palabra en escena. ¿Tú crees que un cristiano con la palabra, ¿entiende? Va a estar escondido, ¿entiende? Su testimonio. No, Jesús dijo, nunca se enciende una luz para esconderse. ¿Entiende? En el tan solo momento que tú decidas vivir la vida cristiana, pero rechazando la propuesta de Satanás, sino sujetándote al plan de Dios, ¿entiende? Al programa de Dios del real cristianismo, en ese mismo momento, ¿ve? Dios empieza a mostrar que está agradado contigo. En ese mismo momento Dios empieza a identificarse contigo. Entonces, ¿ve? Llegas a ser, ¿entiende? Alguien a través del cual la vida puede fluir. El entendimiento puede fluir, la luz puede fluir, la fe puede fluir, la virtud puede fluir. Fuera de eso, solo eres alguien que habla y dice, mira, la palabra dice esto y esto y esto. Sí, hermano, pero a ti, que no me mires a mí, mira a Cristo. Ese es el mensajero de Satanás. Esos son los súbditos del diablo. ¿Ve? Porque el real cristianismo no solamente es relámpago y punto, es relámpago y trueno, es mecánica y dinámica. ¿Entiende? Nosotros tenemos que rechazar solamente ser gente que conoce algo y no está dispuesto a vivirlo. Tenemos que rechazar de ser portadores solamente de un conocimiento y no de hechos. Porque si tenemos fe, obras, expresa la fe que tienes. Satanás está bombardeando. ¿Qué?
Mira, todo lo que ¿quieres vida eterna? ¿Quieres teofanía? ¿Quieres el Espíritu Santo? ¿Quieres todo? No hay problema. ¿Entiende? Adórame es un misterio. En otras palabras, solo sé un cristiano de iglesia. Saca fuera de escena la palabra, nada más. Vive una vida cristiana sin la palabra en protagonismo. Entonces Jesús dijo a los que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis mis discípulos. Y si son mis discípulos, conoceréis la verdad. Entonces la verdad os hará libre. Jesús les dice, no les va a liberar la iglesia. La única fuente, la única forma provista por Dios para liberarles es toda la verdad. No una parte. Ve. ¿Entiende? No una parte. Porque una parte tienen los testigos, los metodistas, todos tienen una parte de la Biblia. Y ese es el sistema del diablo, es la forma de Satanás. Contento. Y cuando tú ves a la gente, sí, yo sé bautismo, sé esto. ¿Entiende? Pero ¿qué del quinto sello? ¿Qué del sexto sello? ¿Qué de esto? Ah, no, yo creo que Dios mira mi corazón. Claro que mira tu corazón. Y en tu corazón quiere ver la verdad. Porque Él dijo, ¿cómo sabes que alguien es discípulo de Cristo? Jesús da la característica y dice, conocerá la verdad. Seréis mis discípulos, dice, y conoceréis la verdad. La verdad, no una parte. Cada demonio, cada diablo. ¿Entiende? Ve, por eso es una lucha espiritual, es la batalla que jamás se ha peleado. Cuando tú entras a buscar tu unidad con la palabra, recién el diablo será tu enemigo. Mientras tanto es tu amigo. ¿Entiende? Y Dios tu enemigo. ¿Entiende? Entonces tú no puedes manifestar las cosas de Dios. Estarás manifestando una vida. Estás en la iglesia. Cuando hablan contigo, estarás, hermano, ¿cómo estás? ¿Entiende? Luchando, hermano, dificultades, en tentaciones, tú sabes, luchando. Es el lenguaje del perdedor. ¿Entiende? Ve, nosotros somos llamados a vencer. ¿Tú lo ves a su lenguaje a Cristo? Cuando ellos hablaron, los 10 espías hablaron. Es difícil el enemigo y ciudades amuralladas, gigantes. Dios dijo, todos al infierno. Y el otro, Josué, ¿cómo habló? Caleb, ¿cómo hablaron? Cierto, dijeron. Hemos visto gente por ahí, pero son tan débiles que como un pan los comeríamos. Dios dijo, ellos van a entrar. La forma de hablar. Pero hay gente que a través de su forma de hablar está mostrando que el cristianismo real no existe, pero que existe el provisto por el diablo. Y el cristianismo provisto por Satanás, ¿entiende? Ve, en realidad, ve usted, el profeta lo llama la vid falsa. ¿Entiende? Ve, porque hay dos vides, la vid verdadera, ¿entiende? Y la vid falsa. Ve, ¿qué es? ¿Cómo sabrás? Ve, mira su lenguaje. ¿Entiende? Es un lenguaje donde parece que están más enamorados del diablo, porque más cuando alguien está enamorado, habla más del que amas. Y tú encuentras a la gente, oh hermano, habla de todo, menos de la palabra. ¿Entiende? Entonces, ¿parece eso normal? Eso no es normal. Si no conoces la Biblia, si no conoces la palabra, te van a convencer que eso es cristianismo. Pero si conoces la palabra, tú dices, eso es demonología, eso no es cristianismo. Cuando tú eres un real cristiano, puede que el diablo te haya dado algunos golpes, ¿entiende? Pero tú jamás vas a levantar una bandera de rendición. Ningún creyente, ningún real creyente se rindió. ¿Entiende? Tú nunca vas a creer en la derrota. ¿Entiende? Tú nunca vas a estar... piénsalo en los valientes de David, que son tipo de la novia. Todos se corrían, ellos decían, David nos va a preguntar, ¿cómo les fue hoy día? Nos ganaron. No, yo no quiero ver a David. ¿Entiende? Yo no quiero presentarme a David así. Entonces cada creyente real entiende, hoy día voy a ir al culto. ¿Cómo voy a ir? Señor, perdóname. ¿Entiende? Esos no son los valientes de David. Cuando tú vas, Señor, gracias, hoy ya me has ayudado, pero mañana quiero vencer más. ¿Entiende? Quiero ser mejor creyente. ¿Entiende? Es un lenguaje, te presentas diferente. ¿Entiende? Recuerda, ve, porque Dios tiene poder sin límites para proveer a sus hijos. El problema es que si Jesús hubiese estado satisfecho con la oferta de Satanás, nunca hubiese tenido los logros que hubiese tenido. Entonces a Jesús le dijo, no vayas a la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Entiende? Una fiesta que tenías que presentarte con tu cordero. No era con otra cosa, era con el cordero. No una mano del cordero, un cordero. ¿Entiende? Y nada tenía que faltarle a ese cordero. Es más, era examinado ese cordero. No podía celebrar la Pascua sin un cordero. ¿Entiende? Y Jesús, ¿entiende? Para ir a la Pascua tuvo que probar que Él era el cordero. El cordero es la palabra. Por eso Él se paró y dijo, nada hablo de mí mismo. Lo que veo en la palabra, eso hablo. ¿Entiende? Lo que veo al Padre, eso digo. Ve, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, mostrando que es un real cordero, que cede sus derechos y se sujeta al dominio y a la preeminencia de la palabra de Dios. Entonces recién ese cordero, esa Pascua podía servir, podía ser útil. ¿Entiende? Entonces la oferta de Satanás es, no celebres la Pascua. ¿Entiende? No obtengas la palabra. No cualquier palabra, una palabra perfecta.
En los días de Wesley, en los días de Lutero, en los días de los pentecostales era la palabra en parte. Hoy no. Hoy no. ¿Entiende? Un cristianismo parcial hoy no es prometido y Dios no lo va a aceptar. Él ya condenó un cristianismo tibio y no lo va a aceptar. ¿Entiende? ¿Pero qué es? Satanás lanzando sus misiles y ofrecerte un cristianismo, ¿entiende? Fácil, ilegal, no conforme a las leyes de la palabra, ilegal. Entonces hay muchos traficantes de la fe, hay muchos que les gusta el tráfico, les gusta lo ilegal, ¿entiende? No quieren vivir un cristianismo legal, ¿entiende? Por lo tanto, sus logros no irá para nada. Porque cuando alguien puede hacer los negocios ilegal, de repente no quiere pagar impuestos y tanta cosa, ¿entiende? El día que lo descubran le va mal, ¿no? Ve, igual cuando tú no quieres vivir la vida cristiana provista por Dios para este día, te va a ir mal. Ve, ¿a quién puedes de repente engañarlo y por ahí a las autoridades, ¿entiende? Desviar, ¿entiende? Información y todo por el estilo. No con el Espíritu Santo. Entonces Dios va a mostrar la insensatez, dijo, de sus espíritus. Entonces, ¿qué vas a encontrar, hermano? Un cristianismo contento, sin el protagonismo de la palabra de Dios en sus vidas. ¿Eso es lo que Dios prometió? No, Señor. Entonces, dice Jesús, si ustedes y conocen la verdad, serán libres. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo terminaron? Gracias, Señor. ¿Ve? ¿Nos gusta eso? Mire el verso 59. Esa misma gente que había creído en Él, tomaron entonces piedras para arrojársela. Y Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Te das cuenta? ¿Ve? El diablo había lanzado esos poderes, ¿no? Cayó en Jesús. Y está mostrando cuando Jesús no fue derrotado y salió con su ministerio vencedor. Y cuando alguien es un vencedor, pone ese énfasis. Queremos, Señor, creemos en ti. No les acepto si ustedes no deciden vivir un cristianismo palabra. Toda la palabra o nada. Cogieron piedras para apedrearlo, se enojaron. ¿Entiende? Tú lo ves lo mismo, la misma actitud en San Juan 6. Se fueron. Lo dejaron solo. Lo ves aquí en San Juan 8. Es siempre. ¿Por qué? Porque el diablo lanzó en ese día esos golpes. Lo ha lanzado hoy en su segunda venida. ¿Entiendes? Entonces tú lo dices a la gente. Si viene a la iglesia tú le dices, hermano, somos la novia, porque te voy a hacer en el nombre de Jesucristo. Y si viene el rapto todos nos vamos. Y la gente le gusta que le digan así. En otras palabras, a la gente le gusta el engaño, le gusta la mentira. Pero lo que Jesús predicaba no caía bien a ellos. Les molestaba. ¿Sabes por qué? Porque ir a la iglesia el diablo no te prohíbe. Vivir una vida limpia y honesta, el caballo blanco, el diablo no te prohíbe. Pero operar, decidir vivir una vida enfatizando en la palabra, eso dice el profeta, todo el infierno estará contra ese tipo de vida cristiana. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Te acuerdas cuando lo miraba a Jesús? Por favor, no me atormentes antes de tiempo. ¿Entiendes? Ahora, ¿por qué, hermano? Porque un cristianismo que permanece en la palabra por momentos, por días, de repente miércoles, viernes y domingo, a eso no le molesta. Eso es lo que el diablo es. La Biblia dice, en el verso 44, Jesús le dice a ellos, ahora no le está diciendo al mundo, hermano, le está diciendo a los que habían creído en Él. Jesús le dice a ellos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Se da cuenta? En ustedes hay deseos. ¿Qué deseos? Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, Él ha sido homicida desde el principio, y no, escucha esto, no es que no tiene la verdad, dice, no ha permanecido en la verdad. Para que ustedes, por eso Jesús dice, ¿por qué creen que les pido que permanezcan en la verdad? Porque si no permanecen en la verdad, igual es el diablo, dice. Porque él no permanece en la verdad. Nunca pudo permanecer en la verdad. Nunca pudo tener un constante permanecer en la verdad. ¿Me entiende? Entonces dice, si ustedes deciden vivir una vida cristiana, que solamente cuando van a la iglesia abren la Biblia, o de vez en cuando leen el mensaje, simplemente lo mismo es el diablo. Eso es lo que Jesús les dice. ¿Por qué son hijos? Porque tienen los deseos, dice. ¿Cuál es el deseo de Lucero? ¿Entiende? Tener la verdad, pero parcialmente, no permanecer, no constantemente. Pero ¿qué es lo que Dios pide? ¿Entiende? Por eso, ¿qué es lo que Dios pide? Si tú miras Deuteronomio 6, estamos repitiendo algunas cosas que estuvimos predicando. Mira lo que Jesús pedía, permanezca en la verdad. Ahora, ese es Jesús de ahí, pero mire Jesús allá, en el capítulo 6, el verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Escucha esto. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ella estando en tu casa, estando por el camino, andando por el camino, al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y sobre tus puertas. Capta esas cosas.
Mira lo que Dios pedía. Estas palabras, dice, estarán en tu corazón. ¿Entiende? Le repetirás a tus hijos. Estas palabras estarán en las madres, estarán en los padres. El pensamiento, ¿entiende? O sea, Satanás dándonos un pensamiento. Solo anda a la iglesia. Y que, hermano, nosotros para saber, el profeta vino y lo declaró. Vino, dijo, el sistema Babilonia, Apocalipsis 17 y 18, el catolicismo y el denominacionalismo. Lo señaló. Ahora mire el estilo de vida cristiana de ellos. Mira la forma de pensar, cómo ellos manejan su vida cristiana. ¿Cuál es el entendimiento que han recibido? El entendimiento que ellos han recibido es, ¿entiende? Ven a la iglesia a escuchar al santo sacerdote que estudió y se preparó para poder predicar la Biblia, pero tú no, a lo más que puedes recibir una hostia. Y punto. Y deja tu limosna y deja todas esas cosas. Entonces el católico sale, lo único que ¿por qué es católico? Porque va a comer la hostia y punto. Y porque va a escuchar al sacerdote. ¿Entiende? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Que la palabra es prioridad? No, para ellos Dios no está en la palabra. Para ellos la palabra de Dios es un libro histórico. Solo la historia de la iglesia. Para ellos la doctrina de lo que sus líderes dicen, eso es lo que cuenta. ¿Entiende? Y cuando vas, mira la denominación. ¿Cuál es el énfasis de la predicación denominacional? ¿Estás enfermo? Ven, Dios te va a sanar. ¿Te falta dinero? ¿Entiendes? Dios te va a proveer. ¿Quieres un carro? Ven nomás, trae tu ofrenda y Dios te lo va a dar. El énfasis es crear un deseo, una sed por competir en bienes con este mundo. Es el énfasis de la predicación denominacional. ¿Me entiende? En otras palabras, es convencerte que estés más interesado de lo que estás en tu vida natural. Solamente en tu vida natural. Pero Jesús enfatizando por la comida que a vida eterna permanece. ¿Me entiende? Cantidad de cosas. Entonces desde Jesús vino, Él no vino a ser diferente, sino Él vino a traer a escena lo que ya decía en el libro de Deuteronomio. ¿Entiende? Entonces las hablarás, ¿qué? A tus hijos, las repetirás. Pero ¿qué hace el papá? Le compra dibujos animados y todo por el estilo. El niño crece y no sabe nada de la palabra y se llaman cristianos. Y se llaman creyentes, se llaman madres y padres cristianos. Piensa que solo el predicador debe predicar la palabra. Es un pensamiento de Roma y es un pensamiento de Apocalipsis 17. Eso no es de Dios. Pero en el mundo invisible está matando porque le está bombardeando a la gente un entendimiento errado. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es? Una vida cristiana fácil. ¿Entiende? Una vida cristiana ilegal. ¿Quieres recuperar los reinos de esta tierra? Te lo doy. Solamente sé un adorador. Pero no un adorador para Dios, porque Dios mismo le dijo a los que habían creído en Él, no acepto su fe. Si ustedes no deciden permanecer en mi palabra, no acepto que sean mi iglesia. Mostrando que Dios no acepta la adoración de alguien que solamente le guste oír un buen sermón. ¿Entiende? ¿Ve? Porque el plan de Dios, ve usted, no es así. Mira, le repetirás a tus hijos, la verdad están en tu casa en el camino, al acostarte, al levantarte. Pero ¿cuál es el pensamiento? Todos los días viene el culto, recién voy a abrir la Biblia. Luego llego, guardo. Ahora sí, hasta el próximo. ¿Es eso no Dios? Al acostarte, al levantarte, en el camino, en tu casa. ¿Entiende? Pero nadie puso énfasis en eso. Pero Jesús vino, ¿entiende? Y la gente estaba acostumbrada, estaban con un espíritu religioso que habían oído de sus líderes. Salieron de esas iglesias cerradas y querían estar en la verdad, pero con el mismo sentir, con el mismo pensar. Pero Jesús, que es Miguel, que es el único que puede vencer al diablo, que es el único que va a desenmascarar sus mentiras, Él sabe dónde está el punto por lo cual ellos no tendrán éxito. No es malo Jesús, no por malo les dice eso, sino porque realmente los ama y sabe dónde está el problema. Y el problema estaba en querer una vida cristiana sin el énfasis en la palabra. En la palabra no parcial, total. Por eso Jesús dice conocer la verdad. Jesús dijo, cuando el diablo le puso el énfasis en las cosas, en las necesidades de su cuerpo, en las necesidades de su carne, tienes hambre, Jesús dijo, el hombre vivirá por toda palabra. Pero el diablo viene y te dice, sí, tú ya conoces que hubo un profeta, conoces cómo es el bautismo, conoces lo que pasó en el Edén, conoces algunas verdades, tal vez conoces el 1 o el 2%. ¿Entiende? Eso no derrota a Satanás. Quitas una, aumentas una, ya no vences al diablo. El profeta dice, cuando Dios dice, si aumentas una palabra o quitas una palabra, no es porque Dios se enoja y se pone un todo resentido, porque ofende su palabra. No, dice, Dios sabe que con una porción de la palabra no completa, ya no vences a Satanás. La palabra enviada por Dios, de la manera como está completa, ni añadida ni quitada, es para vencer al lucero. ¿Entiende? Entonces, cuando miramos esas cosas, nos damos cuenta, ¿ve? Leamos un poco más. Quiero darlo esto. Enfatizar, recuerden, el profeta dijo, clava un clavo, bien. Estamos enfatizando siempre esto ya desde la semana pasada.
Deuteronomio 11. ¿Ven? Los que han estado siguiendo los cultos, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque creemos la verdad. Si el creyente logra liberarse del pensamiento de solamente que el predicador debe tener la palabra de esa manera, no, señor. Yo no necesito un púlpito para estar compartiendo la palabra. ¿Entiende? Capte esas cosas. Jesús no necesitaba un púlpito, Jesús no necesitaba una iglesia. Ve, en el camino, en el mar, en la montaña, ¿entiende? Pero el pensamiento religioso, de repente, si soy predicador, no, estoy preparándome. Háblame algo de la palabra, no. Es mi sermón solo para predicar, ¿entiende? No era así, ¿entiende? No era así. Entonces dice el capítulo 11 de Deuteronomio. Dice, guardaos el verso 16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, no se vuelva fatuo o tonto. ¿Entiende? Puede que somos expertos en muchas cosas, pero en la palabra, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto. Y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Las atraéis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos. ¿Entiende? Oh, hermano, no, solo en escuelita dominical el pobre niño ahí recibe, el alma del niño, pobre ahí de repente recibe una pequeña verdad. Aquí dice, las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El programa de tener una iglesia y tener cultos es para juntarnos, ¿entiende? Pero el resto del trabajo tú lo tienes que hacer en tu casa, según la Biblia. Pero el espíritu religioso de solamente creer que el énfasis de que el Espíritu Santo obra solo es en la iglesia, esa es una tradición, ¿entiende? Eso va a ayudarnos solamente para juntarnos y tener compañerismo y de repente una prédica, pero el trabajo es cada uno, cada madre. ¿Entiende? Ahora, ve usted, piénselo, pero ahí está Roma soltando el pensamiento. ¿Sabes qué le dice a sus súbditos? Nadie puede leer ni entender la Biblia, solo el sacerdote. Y la gente dice, amén. Entonces, yo solo vengo que el sacerdote me hable. El mismo pensamiento de la denominación. ¿Por qué? Porque ahí sale el pastor. Soy el pastor, me gradué en tal colegio, tal instituto, tantos años de estudio. El creyente dice, yo como no estudié, ¿qué derecho tengo a entrar entonces yo a la palabra? Y son complejos que se crean en el pueblo. Igual a veces vienen el mensaje y dicen, no, porque vienes con el mismo espíritu de la denominación. ¿Entiende? El mismo. Salieron de la denominación, pero el mismo espíritu está ahí. Solamente yo voy a escuchar al predicador, nada más él tiene acceso a la palabra. ¿Entiende? Tantas cosas. Pero mira Dios diciendo que cada madre, cada padre tienen acceso. Y deben ellos ser los portadores de la palabra en su casa. No solamente en cada momento, al acostarte, a levantarte, en cada momento, la palabra de Dios. Nadie se hizo énfasis. El pueblo cayó de eso. Hacían sacrificios, piénselo, por eso Isaías 1 dice, estoy harto de vuestros sacrificios. Porque nada cuenta sin la palabra de Dios. Porque sin la palabra de Dios en escena, el diablo no está contra ti, no está luchando, no está peleando. ¿Ve? Va a ser fácil. ¿Entiende? ¿Quién no quiere predicar, echar fuera demonios? Pero luego tienes que ir a la cruz. Que tienen que acusar, te tienen que calumniar, como a Jesús. ¿Entiende? Luego tuvo que caminar el camino hacia la cruz. No por él, por el pueblo. ¿Entiende? Tuvo que morir, ¿ve? Para poder resucitar. Porque ya estaba escrito las 3 primeras fiestas. La fiesta de la Pascua, el Cordero muriendo. Ya estaba escrito, ese era el plan de Dios. ¿Entiende? ¿Ve? ¿Y qué es? Israel tenía que celebrar eso, mostrando que cada creyente tiene que pasar por el mismo proceso. Cada creyente, para que entre en el plan de Dios, él tan solo, ya creemos en ti. Lo primero de lo primero, dijo, permanezcan en mi palabra, para que yo les acepte. ¿Por qué? Porque sin la palabra no puedes celebrar la Pascua. Los 7 fiestas son el plan completo de redención. Empieza con la muerte del Cordero, Jesús muriendo, y termina con el milenio, que es la fiesta de los tabernáculos. Es el plan completo de redención. Pero para entrar ahí tienes que entrar con la Pascua. Para entrar ahí tienes que entrar con el Cordero. El Cordero es la palabra. Y no cualquier palabra. Tiene que ser examinada. Por eso, para que Ruth sea redimida, ¿qué se le dijo? Mira lo que se le dijo. El libro de Ruth. Capítulo 3. Verso 11. Vos le dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Se da cuenta? La gente dice, cuando venga el tercer jalón, hablaremos la palabra. Según la Biblia, solamente vos harás lo que diga Ruth,
si el pueblo sabe que eres mujer virtuosa, en otras palabras, que el pueblo de vos, el pueblo de Cristo te conozca a ti como un creyente virtuoso, no como un derrotado. Virtud es poder. ¿Entiende? Entonces no temas, reposa. Lo que tú digas yo voy a hacer. ¿Entiende? La palabra hablada estará en ti, lo que tú digas lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque has ganado un testimonio en mi pueblo. Cuando la gente no tiene interés de mostrar su fe, de mostrar su real sinceridad como cristiano, no tiene ninguna posibilidad de redención, según la Biblia. Porque el requerimiento es, vos le dices, no temas, ¿dónde debes descansar? ¿Dónde debes reposar? ¿Entiende? Mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Entiende? Cuando miramos en las ciudades de refugio, ¿ve? Podemos ver, por ejemplo, creo que Números. Capítulo 35. Números 35. Dice el verso 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, yo señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Podía huir. La gente dice, sí, yo sé que por Jesús murió por mí, yo fui el culpable de su muerte. Él es el pariente que murió. ¿Cuál es tu posibilidad? Que vayas a la ciudad de refugio, que es Cristo la palabra. Entonces dice, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. ¿Te das cuenta? Que podía entrar ahí el que hería al pariente. Pero dice, ese homicida, para quedarse en la ciudad de refugio, tenía que entrar en un juicio con la congregación. La congregación era lo que le iba a juzgar. Y el juicio de la congregación de vos le dio el veredicto a Ruth, virtuosa. Y la congregación le iba a dar el veredicto al homicida. Si es inocente, podía quedarse ahí. La congregación. La gente piensa que el juicio final, ¿entiende? Lo tiene, no, la congregación. ¿Entiende? Entonces dice la Biblia, el verso 22, por ejemplo. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, él no era su enemigo ni procuraba su mal. O sea, no fue intencional la muerte. Entonces dice, ¿quién? La congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. ¿Entiende? La congregación va a juzgar la relación y lo que debe suceder entre el que hirió y el vengador de la sangre. El vengador de la sangre es Cristo. Él fue el pariente muerto, pero a la misma vez el pariente vengador, la ira del Cordero, sexto sello. Entonces dice, la congregación que va a mirar en ti, tu relación entre ese pariente vengador que es Cristo, ¿entiende? Ve. Va a haber un juicio, ¿entiende? Sí, va a vigilar tu relación con ese pariente. La congregación va a investigar si realmente lo hiciste con intención, porque mucha gente dice, Cristo murió por mí, pero ¿estás dolido? ¿Entiende? La gente dice, ve, piénsalo, murió por mis pecados y siguen pecando. Están en la ciudad de refugio. ¿Qué pasaba si ese estaba en la ciudad de refugio? ¿Entiende? Y lo veían contento, feliz. ¿Entiende? Eso juzgaban. Ve, decía que no ha sido su amigo, está contento que haya muerto, porque podía matarlo y luego aparentar que está triste. Y llorando podía entrar. Pero la congregación tenía que juzgar, examinar. Tenía que probarse que no ha sido su enemigo el que ha muerto. Y tú tienes que probar que Cristo es nuestro enemigo. Tú tienes que probar que le fallaste y le ofendiste todo este tiempo allá, pero no fue intencionalmente. ¿Entiendes? Pero ¿quién va a mirar eso? La congregación. En otras palabras, Jesús va a venir y le va a decir a fulano, ¿qué dices de tal hermano? Tú dices, ¿cuenta eso? Eso es la Biblia. Eso es la Biblia. Eso son las leyes de redención, las leyes de la ciudad de refugio, el libro de Ruth. ¿Entiende? ¿Capta esas cosas? Entonces, ¿pero qué es? Muchas veces no entendemos de tener un testimonio de un real creyente en medio de reales creyentes.
Por eso Pablo dijo, en Hebreos 12, nos hemos venido a reunir, dijo, en una congregación de primogénitos, de gente, ve usted, cuyos nombres tienen en los cielos listados. ¿Entiende? Pero cuando no entendemos, cuando Satanás bombardea esas bombas y cuando nuestra mente ha sido destruida, de nuestra mente, de nuestro corazón ha sido destruido el pensamiento correcto, entonces se instala el errado. El invasor viene y instala su ejército. Y cuando el diablo viene y se instala, nos da pensamientos contra Cristo. Nos hace caminar una vida que da vergüenza a Cristo, que avergüenza el Evangelio. Cuando tú miras las edades, hoy hemos recibido una super palabra, ¿entiende? Pero ¿dónde está el resultado de eso? ¿Entiende? Mira la gente de las edades, no tenía la palabra y el entendimiento que hoy tenemos. Un mensaje como hoy tenemos, libertad religiosa como hoy tenemos. No persecución tenemos hoy, no perseguidos, pero mira cómo eran ellos. Pero mira la clase de testimonio, la clase de creyentes que Dios tenía. ¿Entiende? La clase de creyentes que Jesús tenía. ¿Entiendes? ¿Crees que hoy Dios requiere lo peor? Cuando la Biblia profetiza que el pueblo del tiempo de fin será el mejor en cada área. Por eso al mirar estas cosas, ¿entiende? Hay una expectativa grande. ¿Ve? Que no importa cuántos han dañado su testimonio o han ensuciado su vida. ¿Entiende? Tiene que haber en este día, en este tiempo, dentro de gente, una simiente elegida que va a captar la palabra, que va a entender que no debe dejarse atacar y derrotar por esos misiles del diablo, que debe interceptarlo, que debe rechazar, pensar que solamente hay que hacer gran esfuerzo para las cosas de esta tierra, que va a aceptar a Jesús, va a trabajar por la comida que vida eterna permanece. Tú lo vas a ver a ellos invirtiendo su tiempo, ¿entiende? Enriqueciendo su lenguaje, ¿entiende? Su entendimiento, sus deseos, sus pensamientos, limpiándolo, purificándolo, sacándolo fuera de escena todo lo errado, porque ellos son lo que Dios está buscando, por lo que Cristo murió. ¿Entiende? No solamente tener una iglesia bonita, ¿ve? ¿Entiende? Eso va con ello, pero no servirá de nada si es que la prioridad, ¿entiende?, de colocar la palabra en escena no es colocado en nuestro corazón de esa manera. Entonces, ahí está Satanás. ¿Qué le dice? Mira los reinos de esta tierra. Mira la gloria de ellos. ¿Entiende? Cuando le está enseñando los reinos de esta tierra, ¿entiende? Ve, en otras palabras, escucha estas cosas, ve. Él está mostrando. No solo vino por la tierra, vino por cada creyente. Mira, dijo, yo tengo su dominio. Le mostró, dice, todo eso. Te los doy. No vayas a la cruz. No sufras. No pagues el precio. Jesús no aceptó eso. ¿Entiende? Pero nosotros, ¿qué hemos aceptado? ¿Entiende? Capta esas cosas. Entonces, muchos de nosotros vemos y podemos ver que no está bien la vida cristiana como debería estar. Pero bajamos los brazos. ¿Entiende? Y esperamos que alguien lo haga. Mira a Rebeca, a la que es tipo de la novia. ¿Entiende? Eliezer le dijo, dame de beber. De pronto ella ve que el camello empieza a desesperar por agua. Ella lo mira. Los varones que han venido con Eliezer están volteados, tal vez conversando. No les importa la sed de los camellos. Eliezer también no le importa. ¿Entiende? Ella se da cuenta de la necesidad de esos camellos. Ella no tenía que hacerlo. ¿Entiende? Pero había un secreto. Eliezer había dicho, si ella no solo me da de beber a mí, pero da de beber a los camellos, sin que se le digan. ¿Entiende? Eliezer tenía cosas en su corazón. Dios también tiene cosas en su corazón. Dios mismo ha permitido que ese mismo mensaje esté allí. Gente que lo tiene no lo honra. Es Jesús en la casa de Simones, el fariseo. Lo han invitado a su casa, pero la tienen en un rincón, deshonrado, no ungido, no honrado. ¿Entiende? Ahora, ¿cómo lo tienes tú? Pero una mujer vio eso. Y ella dijo, no voy a permitir que eso continúe. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es? Dios mostrando, Dios dejando que la palabra que parezca derrotada, como David, perseguido, rechazado. David nunca iba a ser vencido. Y Jesús nunca podía ser vencido. Pero Dios permitió que esté crucificado y todos le insultan, todos lo gritan, todos lo tratan mal. Pero ahí estaba uno en la cruz. ¿Entiende? Y salió en su defensa. Ahí están perseguidos los dos espías en Jericó. Y salió Rahab a protegerlos, a poner su vida en peligro. ¿Entiende? Capta esas cosas. Ve, nosotros decimos que somos la novia. Piénsalo, ¿cuál es tu lucha por la palabra? Recuerda, no es una iglesia, no es solamente una verdad de la Biblia, no es porque te bautizaste. Además, el bautismo ni es el mensaje. ¿Entiende?
esas cosas, esas son verdades restauradas, pero el mensaje de la hora son los secretos, para conocer todos los ataques del diablo, para no dejarte alcanzar tú y ayudar que otros también puedan ser libres. El verdadero creyente no va a estar contento viendo un cristianismo fácil, sin esfuerzo. Piénsalo. ¿Aceptarías si alguien te odia, alguien no es tu amigo, alguien de repente es enemigo de tu padre, y tú vas a la universidad y empezaría alguien a convencerte? Solo ven a la universidad. Nunca tomes atención a lo que se enseña, nunca escribas, nunca des un examen, nunca apruebe ningún curso. De todos modos, solo estando en la universidad serás profesional. ¿Entiendes? ¿Aceptarías eso? ¿Te convencerían? No te convencerían en lo natural. ¿Por qué? Porque te están enfatizando que tienes que estudiar, que tienes que hacer el trabajo y te evalúan a través de la evaluación, te obligan. ¿Pero qué crees que está haciendo Dios en lo natural, en lo espiritual? ¿Crees que no te está evaluando? Cada día la balanza se va inclinando. ¿Cómo estarás tú en la balanza de Dios? ¿Entiende? Cada día que pasa son siembras que haces. Cada día que pasa son cosas que haces y tendrán resultado más adelante. ¿Entiende? Porque todo lo que se siembra se cosecha. De repente si no hago nada a nadie, pero ¿qué le haces a Dios? ¿Qué hace su palabra? Que ha sido suelta en la tierra. La Biblia que todos tienen. Todos nos faltan el respeto. ¿Entiende? Entonces cada día que está pasando nosotros estamos actuando. Y esa actitud siembra. Es una siembra que más adelante tendrá resultados. Dios es humilde y sencillo. ¿Entiende? Míralo, la gente que se comportó mal con José. ¿Entiende? Tenía la posibilidad de honrarlo. La mujer de Potifar debía admirar a este jovencito. ¿Entiende? No. Más bien lo acusó, lo calumnió. Y Potifar, en vez de creerlo a él, le creyó a ella. Y lo puso preso. Lo trató mal. Lo abandonaron. ¿Entiende? ¿Y después qué? Cuando él salió al poder. Cuando él era ¿entiende? El poder que estaba en Egipto. ¿Entiende? Cantidad de cosas. Hoy, cuando tú ves la palabra, cuando la gente, el medio que le da vergüenza, no les da vergüenza ser ingenieros, abogados, no, más bien, doctor, ¿entiende? Ingeniero, que tengo mi título, tal universidad estudié, y de eso hablas con mucha alegría, de repente me fui a estudiar en Harvard, ¿entiende? Pero, ¿qué de tu vida cristiana? No, yo sí me congrego en una iglesita por allá, ¿entiende? Bueno, yo sí creo la Biblia, pero no tienes mucho que decir de eso. ¿Por qué? Estás pobre. Pobre en recursos escriturales, en entendimiento. ¿Por qué? Porque no hay ciencia de este mundo que lo gane a la de Dios. ¿Entiende? Capta esas cosas. ¿Pero qué es? La gente podrá tener aquí cosas, pero en su corazón están vacíos. Míralo, luchan por tanto, por llegar a muchos lugares. ¿Dónde terminan? Con esa sed. Una sed donde no les satisface, donde no pueden ser fieles a sus hogares. ¿Entiende? No puede, padres abandonando sus hogares, mujeres abandonando y rompiendo sus votos matrimoniales, ¿entiende? Y unos en la licor, otros en la droga. ¿Te das cuenta? El dinero no les satisface. Más bien, ¿dónde terminan? ¿Por qué? No hay éxito sin Dios. Sin Dios están los perdedores. Por eso Dios dijo, yo seré Dios de los vencedores. Mira Apocalipsis 21. El que venciere, de él yo seré su Dios. ¿Entiende? De él yo seré su Dios. ¿Pero qué es? Pensamientos. Para que nosotros vivamos una vida, claro, la vida cristiana que se ve y que se ha visto, de hecho, ¿a quién le va a dar sed? Pero esa no es la real. Esa no es la real. ¿Entiende? La real está apareciendo. ¿Entiende? Y empezará a manifestarse cada día más gloriosa. Creyentes, ¿entiende? Que van a entender que el real cristianismo no vas a querer que Dios te la regale. Mucha gente está esperando, yo solo voy a la iglesia. Un día Dios me pondrá una varita mágica y todo cambiará. No, Señor. El profético Dios no es un mago. ¿Entiende? Todo es sacrificio. ¿Entiende? Digo, el pan, comerás el pan con el sudor de tu frente. La gente solo lo hace en lo natural y piensa que lo espiritual no es así. La misma regla, y Dios no está hablando de lo natural. En lo natural no tienen que decirte eso. Sabes que tienes que trabajar. Pero Dios está hablando para el alma. Tenemos que sacar fuera de escena esos pensamientos que insultan a Dios. Que la vida cristiana lo puede tener cualquier ocioso en la palabra, cualquier mediocre en la palabra. Todo eso tenemos que botar al infierno porque de ahí vinieron. Tenemos que entender que tiene que tener un corazón que entienda la vida cristiana. Ve usted, es lo más glorioso, no cualquiera lo va a lograr. Porque pocos irán en el rapto, porque pocos quieren vencer, porque pocos quieren grandes logros. La mayoría está contento con pequeños logros. La mayoría está contento con pequeños resultados.
Pero la novia tiene espíritu de héroe. Quieren lo más grande. Quieren donde nadie llegó. La novia de hoy quiere llegar donde nadie llegó. ¿Entiende? Capta esas cosas. Esas son las cosas que Dios ha colocado. ¿Pero qué es? Satanás soltando esos poderes. ¿Cómo? Tenemos que descubrir qué tipo de pensar viene de Dios y qué tipo de pensar sube del infierno. Y nosotros tenemos que despojarnos de lo que sube del infierno y obtener el pensamiento de Dios. Y cuando tú tienes el de Dios, pensarás igual que Cristo, porque solo hay un Espíritu Santo, solo hay una vida eterna, y esa es la que estaba en Cristo. Y la que está en Cristo siempre pensará de la misma manera, y hablará de la misma manera, y actuará de la misma manera. ¿Me entiende? Entonces, mira dónde está el énfasis en Jesús. ¿Cuál es el énfasis que Jesús pone? ¿Entiende? Dijo, si permanece en mi palabra, no te acepto, entonces serás mi discípulo, no te acepto fuera de eso. ¿Entiende? Mira, y Dios revelando, ni Satanás quiere perdedores, quiero jóvenes sin tacha, ¿entiende? No de cualquier tribu, no ignorantes, inteligentes en toda ciencia, ¿entiende? Ve, ¿qué otras cosas? Tenemos que tener un entendimiento, no solamente de lo que nosotros pensamos que está bien. Eva actuó y la caída vino porque Eva se sentía bien, fallando, porque el diablo opera con el sentir, ¿entiende? Ella se sentía bien, pero eso no significa, mucha gente dice, pero yo no siento que estoy mal. La regla no es tu sentir, la regla es la palabra de Dios. ¿Entiende? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es? Un entendimiento. Ve, tiene que venir de Dios para sacar fuera de escena. Porque nosotros actuamos según lo que entendemos. Lo que tú actúas es lo que hay dentro de ti. Porque el hombre es lo que es en su corazón. ¿Entiende? Lo que tú actúas es las cosas que hay en ti. Ve. ¿Por qué no anhelas más? Porque no entiendes, ve, que eso es lo que no va a aceptar Dios. Pero cuando tú entiendes esto, Dios no va a aceptar, requiere más, entonces dejarás eso y anhelarás lo otro. Y Dios tiene recursos en abundancia, sin límites. ¿Entiende? El detalle es, no lo anhelamos. Porque no sabemos, entiende, la condición en la que estamos. Pero cuando miramos la oferta de Satanás a Jesús, no a cualquiera, a Jesús, le dice, te doy todos estos reinos de la tierra. Ve, a ti te lo daré. Toda potestad, la gloria de ellos, porque a mí me ha sido dada, a quien quiera la doy. Él es un mentiroso, ¿entiende? ¿Ve? Él nunca le iba a entregar, él está buscando soltar su mentira. Lo mismo a la gente le dice, solo anda a la iglesia, ¿entiende? Bautízate, anda a la iglesia, ten las fotos y los folletos del profeta y tú te vas en el rapto. ¿Qué mensaje dice eso? ¿Qué parte de la Biblia? ¿Qué profeta habló de esas cosas? No recibas nada que no esté en la palabra, hermano. ¿Entiende? Aprende que tu pensamiento sea el pensamiento escritural, sea un pensamiento bíblico. ¿Entiende? Dios, hermano, no va a operar con nosotros. El profeta dice, cuando decidimos nosotros caminar fuera de las cosas que Dios habla, Él no puede ir con nosotros. La frontera de Él no puede ir más allá de su palabra. ¿Entiende? ¿Pero qué es? ¿Hay un cristianismo real? Absolutamente. Pero para que eso tome lugar tenemos que estar dispuestos a deshacernos del errado. Escucha estas cosas. Escucha estas cosas para ir terminando. Mire Pablo, qué gran ministro era, qué gran siervo de Dios, qué gran profeta. Pero el entendimiento que él tenía no venía de la Biblia, venía de los fariseos, de los saduceos. Él era un gran fariseo, venía de Gamaliel. En vez de ayudar al pueblo, los está matando. Tú dices, yo no mato a nadie, claro. No naturalmente, pero en su fe. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu relación con la fe de la gente? ¿Entiende? Entonces, ¿por qué? Piénselo, matando al pueblo de Dios. Él era un gran hombre, tenía grandes dones. ¿Qué estaba mal? Su entendimiento. Porque él no miraba conforme a la palabra. Él pensaba que para ser un predicador hay que ser un gran estudioso. ¿Cómo pueden estos estar predicando si nunca han ido al seminario? Nunca han ido al instituto. Nunca tienen, no puede ser. Él pensaba que la sabiduría más alta lo tienen los hombres que han alcanzado. Nadie lo puede lograr, puede tener sin pasar por ese proceso. Y cuando vio a Esteban, vio todos en un nivel más alto. Él pensaba, este es el diablo. Porque para que los mate tenía que estar seguro que ese era el diablo. Él decía que él hizo, más adelante en Gálatas dice, yo hice eso por celo de Dios. ¿Entiende? Capta esas cosas. Y lo mismo hoy, ese mismo diablo viene y les hace creer a la gente. Cuando alguien viene y empieza a crecer en la palabra, ¿entiende? Cuando tú tienes esos espíritus cerrados, piensas que el diablo sabe más que Dios. Dice, no, y dice, hermano, no, sabiduría, eso es del diablo. Sabiduría de matemáticas, de geografía.
pero la de Dios solo viene de Dios. Sabiduría en la palabra. El diablo no tiene sabiduría en la palabra. ¿Entiende? Él es en la letra, texto con texto, pero en la revelación, él está cero. Él nunca tendrá acceso. ¿Entiende? Por eso Jesús declaró, dijo, él no ha permanecido en la verdad. Él es mentiroso y padre de mentira. Él no puede usar la verdad. ¿Entiende? ¿Pero qué es? Viene el pensamiento, no, nadie puede ganar a Esteban y Felipe y todos ellos. No, hay que matarlos. Porque ¿cómo puede ser que sin estudiar nos están ganando nosotros que tanto nos sacrificamos y estudiamos y somos, ¿entiende? Un gran sistema que ayuda a Dios, y empezó a matarlos. Pero Dios vino y le dio el entendimiento. Cuando él entendió, Dios no opera ningún sistema. Cuando Dios lo volvió a la palabra, él miró, claro. ¿Cuándo era el énfasis que la palabra de Dios esté prisionera en un edificio? La palabra de Dios, desde Deuteronomio, desde Génesis, decía, ve usted que debe estar en la boca de sus creyentes, en el corazón de sus creyentes. Y los niños deberían estarse beneficiando de la palabra en su casa. Deberían beneficiarse de la palabra al acostarse, de la palabra al levantarse. Cada creyente debería beneficiarse de la palabra mientras iban caminando, mientras iban trabajando. ¿Entiende? Ve, pero el pensamiento de religioso es que Dios lo encierra en un lugar que solo ahí vas a oír la palabra de Dios. Eso no es escritura, eso no es Biblia. Entonces eso te hace que tú no tienes responsabilidad, que la única responsabilidad de portar la palabra es el predicador. Entonces, piénsalo, el trabajo que lo hace uno solo, ¿entiende? ¿Qué tal sería trabajando 50? Ese trabajo que lo hace uno, ¿qué tal si 50 hacen ese trabajo? El resultado sería más glorioso. Por eso Dios dijo, le haré a él una ayuda idónea. ¿Quién es él? Cristo. ¿Qué buscaba Cristo establecer? La palabra como prioridad. Si hay una novia que es de él, está ayudando al mismo propósito que Cristo tenía. Es el espíritu que tenemos que tener. Es el entendimiento que tenemos que tener. Todas las demás cosas fuera de eso solo son una fe falsa. ¿Entiende? Una actitud errada. ¿Ve? Pero tenemos que ser despojados de eso. ¿Ve? Pero, hermano, nosotros que no queremos que nos digan que estamos cerrados. Seguro, les molestó. Si a Jesús lo querían apedrear. Pero Jesús no les está. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos vas a decir que estamos esclavos? ¿No eran adúlteros? Piénsalo. ¿No eran borrachos? No, ellos no faltaban a la iglesia, no dejaban ofrendas y todo. ¿Entiende? ¿Y cómo nos vas a decir que somos esclavos? No les gustaba. ¿Entiende? Y muchos de nosotros, ese mismo espíritu, el caballo blanco, les hacía confiar en una vida limpia. Pero sin la palabra. Sin la espada. ¿Entiende? Un arco en vez de eso. Entonces uno tiene sus argumentos. ¿Ve? Uno tiene sus pensamientos. Y cuando vas a hablar con alguien, bueno, como no tienes la palabra que hablar, pues te voy a contar mi testimonio. Yo era esto, y mira, y era esto, y yo era esto, y era esto, y era esto, y 2, 3 horas tu testimonio. ¿Entiende? Total, ¿de quién eres testigo? ¿De ti o de Cristo? ¿Eh? ¿No dijo Jesús, seréis mis testigos? ¿Entiende? Experiencias y testimonios, anda afuera, es el sistema denominacional. ¿Entiende? Si el predicador mismo en el púlpito, hermano, Dios me habló y yo tuve un sueño y esto, y yo era adúltero, yo era borracho, y era esto. Es el sistema del diablo, no es el de Dios. Porque el de Dios es dar como Cristo la palabra, solo la palabra. Cuando tú entiendes estas cosas, ve el camino fácil, el camino ancho no es el mundo. El camino ancho es la iglesia sin la palabra. Porque el camino hacia Dios, hay caminos que al hombre le parece derecho. La gente piensa que el mundo es el camino ancho. Esos son los denominacionales. ¿Entiende? Pero el mundo no es un camino a Cristo. El profeta dice, los de allá saben que no están correctos. Ellos saben, yo sé que no estoy bien. Pero el que piensa que está en el camino, ¿entiendes? La religión. Pero ¿cuándo es un camino ancho? Cuando es sin la palabra. Un camino fácil. Pero ¿cuándo se vuelve estrecho? ¿Cuándo se volvió estrecho? Hermano, piénsalo, Jesús no les pedía cosas grandes, lo único que les pedía, que sean creyentes palabra, no les pedía más. Y eso es lo que no querían, porque ahí está el poder, y eso es lo que el diablo le asusta. Deja que alguien entre en la palabra, no solo un día, que rompa las tradiciones, y que esté todos los días con la palabra como aquí lo dice. ¿Entiende? El diablo le asusta, y va a empezar a mostrar su molestia, de repente con tu mejor amigo, de repente, tú sí no entiendo. ¿Entiende? A veces mamá, llora Señor, que mi hijo venga a Cristo. Y cuando lo ve que empieza a entrar a la palabra, ahora se molesta. No son ellos. Es el diablo mostrando su molestia. Porque ¿a qué padre no le va a gustar que sus hijos estén con Dios? ¿Entiende? Vea, ¿a qué amigo no le va a gustar que sus amigos realmente cambien para bien? ¿Entiende? Pero ¿qué es espíritus? ¿Entiende? Si uno no entiende, se piensa que es la persona. No, tranquilo, tú no estás peleando con carne y sangre. ¿Entiende? Tú solo quédate en la palabra. No te sueltes. Te liberarás tú, lo dijo Pablo a Timoteo, y a los que te oyeren.
¿Entiende? Entonces, ¿qué es, hermano? Un entendimiento de saber, el enemigo está soltando pensamientos, ofertas de vivir una vida cristiana fácil. ¿Ve? ¿Cuál es la vida cristiana fácil? Sin la palabra. Porque con la palabra, dice el diablo, no puede hacerte frente. Puedes leer Josué 1. ¿Entiende? ¿Captas esas cosas? Josué 1 que dice, el verso 8. ¿Ve? Dice, y estas palabras no se aparten de tu boca. De día y de noche meditarás en ella. Entonces nadie te hará frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Te das cuenta? ¿Ve? ¿Pero qué? Sin la palabra no hay forma de vencer. ¿Por qué el diablo les priva y les da ese tipo de entendimiento? Porque él sabe, yo quiero hacer con ellos lo que quiero. Quiero la tribu de Judá o la gente de la palabra, los que son llamados para ser la novia. Yo los quiero trabajando en mi palacio, los quiero para mí. ¿Entiende? Pero para eso tengo que quitarles la espada y entregarles un arco. ¿Entiende? Es el plan de Satanás. Entonces te encuentras la gente que conoce pequeñas cositas de la palabra, pequeñas cositas. Y luego dice, mira hermano, la palabra dice esto, bueno, no la sé tan bien, te voy a decir nada más lo que sé, y luego yo pienso que esto significa esto, y la mezclan con su pensar, la mezclan con su idea. Es terrible. ¿Entiende? Es terrible. Por eso Dios dijo, ¿quieres vencer el Jordán? Pon el arca delante, no te acerques mucho. Que definitivamente el arca sea protagonista. Entonces el poder de la muerte, el poder del Jordán, va a ser vencido. ¿Por qué la gente no puede vencer? Hermano, no se puede vencer. Claro, no hay nada que no puedas vencer. Pero cuando la idolatría, el ego, la idolatría a uno mismo, ¿entiende? A tu propio pensar, a tu propio deseo, viene a escena, eso no puedes vencer. No es el protagonista la palabra de Dios. Mira las circunstancias. Entonces, ¿cuál es el resultado? Un cristianismo que no te beneficia a ti ni a los que están a tu alrededor. Y uno se vuelve en un obstáculo a la fe, en una maldición en vez de una bendición. ¿Estamos contentos con eso? Salgamos de eso. Seamos libres de eso. No puede ser una gran bendición. Por eso yo decía, hermano, ¿qué pasaría si cada músico se rinde más a la palabra? ¿Tú cómo crees? Entonces solamente de tocar música, demonios van a irse. ¿Por qué? Porque no es la música que se toca, es quién lo toca. ¿Entiende? No es el que canta, ¿quién lo canta? No dijo esos demonios, sé quién es Pablo, sé quién es Jesús. Y el diablo sabe quién eres tú. Pero tú puedes ser alguien que al oír tu nombre el diablo no va a saber por dónde meterse. Si tú entras a la palabra, no será lo que tú eres, lo que recibes. ¿Qué es la palabra de Dios? Ve, es las armas de destrucción masiva de los poderes de la mentira, del infierno. Y el diablo te quiere a ti desarmado. ¿Entiende? Él no puede combatir la verdad, pero él quiere convencerte que no uses la verdad. Él quiere convencerte que no uses las armas que tienes. ¿Entiende? Y de esa manera él podrá tener todavía resultados cerrados. Pero lo que Dios, ¿entiende?, busca de nosotros no es que tengamos grandes músculos y grandes poderes, no. Lo que Dios busca de nosotros, ¿entiende?, es que usemos lo que Él nos dio para usar. La palabra de Dios. Y listo. ¿Entiende? ¿Captas cosas? Mira a Sansón. ¿Ves? Sansón usaba el poder de Dios. ¿Pero qué es? Nunca dejó de vencer sus gustos, sus codicias, sus deseos carnales. Terminó ciego. Y luego el diablo decía, saquen a Sansón que nos divierta. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que Satanás está buscando gente de las cuales le diviertan a él? Gente ciega, gente que podría ser un instrumento de Dios, un poderoso Sansón, pero queremos que nos divierta. De esa manera quiere tener a la gente el diablo. Ciegos, débiles, sin poder. ¿Entiende? ¿Pero qué es? Sansón logró entender. Mi problema fue que nunca morí a mí mismo. Siempre estuve yo haciendo prevalecer mi deseo. Entonces él se arrepintió y clamó, solo una vez más, Señor. Pero esta vez voy a morir. ¡Muera yo con mis enemigos! Dios vino a la escena. Y el profeta dice, esa es una profecía de lo que sucederá con la gente del tiempo del fin. Porque Sansón es de la tribu de Dan. Y el símbolo de Dan es el águila. Y una iglesia, Dalila, robándole el secreto, su conexión con Dios, para tenerlo ciego, para tenerlo derrotado. Pero una unción para darle entendimiento. ¿Qué cosa debe sacar fuera de escena? El propio gusto, el propio deseo, su propio pensar y clamar una vez más. Dame una oportunidad más, Señor. Dame una oportunidad más, Señor. Aleluya.
Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Gloria al Señor. Bueno, para nuestros hermanos allá en Argentina ya son 12 de la noche. ¿Y qué es, hermano? Mire las cosas que nosotros tenemos que mirar en la palabra. El mismo hombre que está matando ahora gente, luego se da vuelta y ahora pone su cuerpo. Que lo castiguen, que lo apedreen, que quiere morir por esa gente que él mataba. ¿Qué estaba mal en él? Su entendimiento. Muchos de nosotros tenemos tanto poder para ser creyentes, solo que nuestra forma de entender las cosas están erradas. Pero si nos soltáramos del entendimiento errado y entendiéramos, no estamos aquí para ser portadores de un espíritu religioso, portadores de una vida que no edifica. Pero quiero ser alguien que sea una bendición para otros. Y clamáramos como Sansón, una vez más. ¿Entiende? Rechazando las propuestas del diablo, un cristianismo fácil. ¿Entiende? ¿Ve? Claro, el catolicismo dice, sí, no es fácil, es difícil. Tienes que hacer penitencias, tienes que hacer esto, igual el pentecostal. Pero en realidad es la palabra de Dios. ¿Entiende? Lo que se requiere para vencer es la palabra de Dios. ¿Entiende? Entonces, ese es el punto. Recuerde, la oferta de vivir una vida cristiana fácil. ¿Ve? Una oferta. ¿Entiende? Jesús no lo aceptó. Muchos de nosotros, ¿cuál es nuestro deseo? De que el plan de Dios se cumpla fuera de su voluntad, fuera de su programa. No va a funcionar. ¿Por qué creemos que nos vamos en el rapto? ¿Por qué creemos que somos la novia? ¿Por qué? ¿Dónde está basada tu fe? Viene tú y dices, ¿cómo te llamas? Fulano de tal. ¿Puedes probarlo? No, yo creo que me llamo así. ¿Entiende? No vas a lograr cobrar ninguna cuenta si tienes que cobrar en el banco o un boleto o algo. No, no basta lo que tú digas, tienes que probarlo. Es bueno tu deseo. ¿Quién quieres perderse? Pero hay un urín y tumín. Hay advertencias de la palabra. Que habrán espíritus de error, habrán espíritus de mentira. ¿Entiende? Tomemos en serio esas advertencias. ¿Entiende? Oh, hermano, es nuestro deseo dejar verdades que nos hagan meditar, que al volverlo a meditar puedan nuestros ojos ser abiertos. Porque cada uno, yo tengo esa fe, esa certeza, que tiene potenciales como la tenía Pablo. Parecía que no tenía potenciales. Cuando miraban a Pablo, miraban un peligro, una desgracia. Pero después de un tiempo, Pablo era una bendición. Pablo llegó a ser un gran anhelo de los creyentes. Lo deseaban ver. Al mirarte a ti, de repente ni la esposa está contenta. ¿Entiendes? Ni los hijos. Pero más adelante, si tu entendimiento se vuelve correcto, despertará dentro de ti las cosas que Dios ha colocado. ¿Entiendes? Mira a Moisés. No quiere saber nada con la gente. Pero cuando despierta y entiende las cosas que debe entender, no hagas protagonista tus ideas, pero haz protagonista la vara. Entonces llegó a ser un gran libertador, un gran bien para todos. Lo mismo cada uno de nosotros. ¿Pero qué es? Tenemos que interceptar esos ataques de darnos pensamientos errados. Pensamientos errados producirán actitudes erradas. ¿Entiende? Entonces debemos saber lo que está lanzando el enemigo. Y no debemos retener, ni pensar, ni hablar lo que no es escritural. Porque lo que hablas, dijo, por cuanto dicen que no pueden, pues no podrán. Pero estos dicen que pueden, pues podrán. ¿Por qué crees que puedes vivir una vida cristiana gloriosa? Porque está escrito en la palabra. Porque es para ti. Tú estás hoy en este día. Si estuviera el hermano Branham, él vivía en su día. Pablo vivía en su día. Jesús vivía en su día. Isaías, Jeremías. Pero tú estás aquí en este día. Tú estás aquí. Usa el don que tienes, la juventud que tienes. ¿Entiende? La edad que tienes, todo lo que tienes. ¿Entiende? Para ser un real testimonio de Cristo. Quítate el concepto que ser cristiano es ser cualquier cosa. ¿Entiende? Deja. Podrán pensar así hasta que hablen contigo. Después que se van de hablar contigo sabrán. No son un montón de tontos los cristianos. Ve. Eso es lo que Dios quiere que seamos. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque tu lenguaje no solo va a enfocar en la mente. Tu lenguaje va a ir directo al corazón. Cuando la gente hablaba con Jesús, sí iba diferente. Decían, esto es diferente. El real cristianismo, en realidad, es lo más grande que hay en la tierra. ¿Pero qué es? Falta de entendimiento nos hace mirarlo de la manera errada. El profeta dice, es como una anciana, ¿entiende? Que vivía una pobreza extrema.
Y cuando va, dice, a conversar con él, unos varones le dicen, pero señor, ¿usted por qué vive así? Si usted tiene un hijo millonario allá en la India. ¿Tan malo es su hijo que nunca se acuerda de usted? No, dice, él siempre me manda cartas. Él me manda bonitas fotos, bonitas papeles. Yo sí lo tengo guardado en mi Biblia. Él me aprecia mucho. ¿Pero qué hace usted con fotos? Pero no me va a decir que no le va a mandar nada, nunca nada. Sí, me manda bastantes papelitos así. Dice, a ver, muéstrame esos papeles que le manda. Dice, bueno, acá están en mi Biblia, dice. Cuando lo mira, eran cheques. Eran millones que tenía. ¿Entiende? Pero lo tiene guardado, piensa, y viviendo en una pobreza total. Igual es la palabra. Ahí está el diablo. Deja que la empieces a usar. Oh, hermano, nada va a detenerte. Lo que era Sansón solo era una sombra. Lo que era Jeremías, lo que era Isaías, solo son un tipo. Dios en el tiempo del fin tendrá un superpueblo. ¿Entiende? Solo que tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Son los pensamientos cerrados que Satanás bombardea. ¿Entiende? Mira, has venido por esto. Ah, tú eres la novia. Está bien. ¿Entiende? Pero no pagues, no vayas a la cruz. No mueras, no hagas tanto sacrificio. Te la hago más fácil. No aceptes la vía errada. Siempre exige lo correcto. El plan de Dios para ti es glorioso. ¿Entiende? No seas portador de la mentira. El pensamiento errado, el deseo errado. Porta la verdad. Será un bien para ti. Será un bien, ¿entiende? Incluso muchos que hoy de repente no te entienden, más adelante serán beneficiados. Porque tú serás liberado y podrás ayudar a otros a liberarse. Aleluya. Vamos a dar gracias al Señor. Y bueno, también gracias, nuestro hermano Julio, Dios lo bendiga, un amigo, ¿entiende? Como decía, una familia. Dios lo bendiga mucho, ¿entiende? Podemos pasar por Lima y pasarla bien siempre alrededor de la palabra del Señor, y Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra, mirándolo, Señor, de la manera que tú la revelaste en este día. Es beneficiosa, Señor, a nuestro mundo invisible, a nuestra forma de pensar, para cambiar, Señor, el resultado de nuestras actitudes. No podría ser si nuestro pensar no es cambiado. Con razón, Señor, tú enfatizaste siempre en tu palabra que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, porque nuestro sentir puede ser, Señor, muy bueno, pero es tu palabra el que nos declara, Señor, las cosas que nos convienen, pensar en ello, meditar en ello, operar en ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, por proveernos este tiempo y que cada uno pueda asimilar estas verdades y puedan ayudarle en su fe, en su relación contigo, porque tal vez nos despediremos y cada uno va, Señor, y el enemigo irá a buscar hacer de ellos lo mismo tal vez que cada vez hace, derrotarlos, vencerlos, tal vez darles infelicidad y sin propósito para con la vida eterna, solo propósitos naturales. Pero, Señor, coloca en los corazones de nuestros hermanos propósitos de eternidad, propósitos de comunión contigo, Señor, propósitos de unidad contigo, no solo individual, pero una ayuda para que más gente pueda también tener, Señor, esa gran bendición de ser uno contigo. Padre, en el nombre de Jesús, decimos gracias por este momento. En el nombre de Jesucristo, encomendamos, Señor, nuestras vidas a ti, y a la guianza, Señor, de tu Espíritu, por tu palabra, Señor. Entonces terminaré en un final feliz, porque tú dijiste que eras el único camino, la única verdad y la única vida, y nos conviene caminar en ellos, Señor. Por lo tanto, gracias por cada hermano presente, y tu palabra, Señor, realmente beneficie la fe de ellos. En el nombre de Jesucristo te digo gracias por todo, Señor. Amén. Dios los bendiga.